Muy buenos días, Bitcoiners. Sean bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin. Mi nombre es Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Leden, y como todos los martes les traemos el mejor resumen de análisis y noticias que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es martes 7 de diciembre y tenemos un episodio bastante cargado para ustedes. Hoy vamos a empezar hablando de la reciente volatilidad que hemos visto en los mercados y por qué estas navidades pueden ser un poco turbulentas en lo que refiere a precios en los mercados en general. Vamos a hablar de esto y qué podemos esperar. Seguidamente también vamos a hablar de los microfuturos de Ethereum que empezaron a transar en el Chicago Mercantile Exchange esta semana. Vamos a hablar de qué podemos esperar luego de este desarrollo o de esta noticia, digamos, en Ethereum. Y seguidamente, o por último, también vamos a hablar de el reporte de la inflación para los Estados Unidos del mes de noviembre, el cual sale esta semana, y todo apunta a que va a ser un reporte de un número inflacionario bastante caliente. Así que vamos a hablar de cómo puede impactar eso a los mercados. Cafés en mano, hermanos, que va a estar muy bueno hoy. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada fue una semana bastante volátil para Bitcoin, con los precios cayendo casi $10,000 en tan solo una hora durante las tempranas horas de la mañana del día sábado de la semana pasada. Los precios se han recuperado de los mínimos alcanzados el sábado de casi $41,000 y cerró el día domingo, cerró el día domingo a $49,463 por la semana, cayendo 13,73% durante la semana anterior. Esta semana vemos que digamos, mantenido ese nivel en lo que va de semana. Y el titular que tienen en sus pantallas hace referencia a la gran movida que hablamos, de la cual Bitcoin pues cayó $9,000 en una hora. Y también esta noticia hace referencia de que el gobierno de El Salvador, como mencionó Nayib Bukele a través de un tweet, compró el dip de Bitcoin aprovechando la caída en precios. Esta gran movida de precios ha causado pues ciertas consecuencias en lo que es derivados y otro tipo de productos en Bitcoin. Mirando más que todo a la parte de atrás, digamos, a las tuberías de los mercados, vemos que esta movida reciente se trajo a los futuros desde, digamos, un pico de interés abierto de $26,000 millones al actual nivel de $16,000 millones. Estamos hablando de $10,000 millones se borraron del mercado de los futuros en las últimas 4 semanas. Y mayormente, una gran parte de eso en esta última movida del fin de semana. Este desapalancamiento muchas veces se ve como algo saludable para los mercados. Como ya hemos cubierto, estas plataformas de futuros es las que son típicamente utilizadas por inversionistas para usar apalancamiento bastante excesivo. Cuando se cae este tipo cuando ocurre esta especie de desapalancamiento, es una señal típicamente positiva para los mercados, aunque vale acatar que incluso a $16,000 millones este interés abierto de los futuros de Bitcoin se encuentra bastante elevado relativo a sus niveles históricos. Así que importante tener eso en mente, aunque se han caído muchísimo, todavía se mantienen bastante elevados. Mirando a otros indicadores, otro que nos gusta seguir es la tasa de fondeo para para los futuros perpetuos de Bitcoin. Y aquí podemos ver que estas tasas de fondeo para estos futuros perpetuos cayeron bastante en lo negativo cuando hubo la movida del fin de semana, pero vemos que ya están nuevamente, digamos, balanceándose cercano a cero. Vemos que Kraken todavía está negativo, Deribit todavía se encuentra, ambos OKX y Deribit se encuentran negativos, FTX se encuentra ligeramente positivo también. Así que esto típicamente esto se puede interpretar como que las tasas de fondeo para estos futuros perpetuos se han normalizado aproximadamente en estos niveles. Hay que ver por cuánto tiempo se mantiene este equilibrio, pero por ahora es una señal saludable para arrancar la semana. Afuera de la acción de precios, vimos que la semana pasada también vimos bastante actividad de los reguladores americanos.
y dieron bastante, digamos, color adicional o detalles adicionales acerca de su postura con respecto a los futuros de Bitcoin en base a spot y no perdón, ETFs de Bitcoin en base a spot, no a contratos de futuro. Esta noticia obviamente la reiteró Gary Gensler, y básicamente él dijo que mantiene su preocupación con los ETFs de Bitcoin a nivel de spot, y aunque este tipo de ETFs ha sido aprobado por otros reguladores afuera de los Estados Unidos, que este tema, el hecho de que hayan sido aprobados por otros reguladores, no debería influenciar la decisión que se tome en los Estados Unidos. Como ya hemos cubierto aquí, hay muchísima emoción en el mercado para que posiblemente el GBTC, el fondo de spot que transa en Estados Unidos, se convierta en un ETF de spot de Bitcoin, en el primer ETF de spot de Bitcoin. Vimos que de entrada a la semana, el descuento de las unidades de este fondo relativo al Bitcoin que tiene este fondo se había comprimido a tan solo 8%, que vemos que es lo más bajo que ha estado este descuento en los últimos 4 o 5 meses. Sin embargo, luego de que Gary Gensler dijo que todavía no está cómodo aprobando un futuro spot ETF en los Estados Unidos, vemos que este descuento se disparó, más que duplicó, de casi 8 básicamente a 16. Entonces, obviamente los inversionistas interpretaron esto como muy probable que no veamos una aprobación para el ETF de GBTC este 24 de diciembre como está pautado. Así que esto se refleja, digamos, en los precios de estas unidades. Disculpa. Otro punto bastante interesante en temas de estructura de mercado es el hecho que las instituciones, en esta gráfica que tienen aquí, se dividen el posicionamiento en los contratos de futuros de Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange por entes que reportan. Aquí están básicamente dealers, fondos apalancados, instituciones y fondos no reportados. Como podemos ver aquí, esta línea verde, que es la línea de instituciones, básicamente fueron de tener 0, o sea, de estar en una posición flat de futuro, a ser el mayor tenedor, básicamente el grupo con la mayor tenencia de contratos dentro de estos mercados o contratos de futuro de Bitcoin en el CME. Así que esto es bastante interesante, ya que vemos que este es el segmento que tiene más BTC, futuros de BTC, es el segmento institucional, que en teoría son las entidades más grandes. Es interesante, cabe acatar que estos contratos de futuros de Bitcoin son los mismos que tienen los ETFs de Bitcoin en base a futuros. Son el mismo contrato, el futuro de Bitcoin en el CME. Queríamos compartir, digamos, un par de pensamientos alrededor de la acción de precios que hemos visto mientras que nos acercamos a la semana o a la temporada navideña o a la temporada de las festivas. Aunque la movida de la semana pasada de Bitcoin en precios fue bastante grande, como podemos ver aquí, el nivel de volumen que se transó durante esa movida estuvo muy por debajo, menos de la mitad de hecho, de lo que se transó esa semana del 19 o del 17 de mayo, ¿verdad? Que fue esa semana bastante dramática o fue una semana que Bitcoin cayó bastante. Como podemos ver, ya que nos estamos acercando a la temporada navideña, la profundidad en las órdenes de compra o de venta en los libros de Bitcoin se va a debilitar. Y esto ocurre porque muchos inversionistas o traders se paran de sus escritorios y se van a pasar tiempo con su familia, haciendo que haya menos órdenes esperando ser llenadas. Cuando esto ocurre, básicamente hay mucha menos liquidez y esto tiende a tener un efecto que amplifica todas las movidas direccionales y esto incrementa la volatilidad. Así que importante tener esto en mente mientras nos acercamos a las últimas 3 semanas de acción que tiene el año 2021. Pasando a nuestro análisis del S&P500, vemos que el S&P500 ha tenido unas semanas bastante volátiles. Y si abrimos aquí la diaria para que puedan apreciar la volatilidad, el
El S&P ha tenido movidas de más de 1% por las últimas 8 sesiones de trading consecutivas. Para darles una idea, yo no creo que haya un periodo de tiempo en momentos recientes donde hayan habido tantas sesiones con tanta volatilidad una tras otra. Esto es un mercado sumamente enorme que para que se mueva 1% hay que tener demasiado, cuesta mover un mercado como el S&P 500 1% y vemos que se ha estado moviendo más de 1% por las últimas 8 sesiones. Mirándola a la semanal, vimos que la semana pasada Bitcoin, el S&P 500 tenía todas las perspectivas de recuperar bastante de la pérdida de la semana antepasada. Sin embargo, el día martes, cuando se confirmó que Jerome Powell iba a ser el presidente o el chairman del Federal Reserve por otro término, vimos que se vendió el mercado agresivamente, continuó, vendiéndose. Lo que vimos luego de que Jerome Powell fue confirmado la semana pasada es que muy rápidamente pues procedió a decir que la Reserva Federal está discutiendo acelerar su programa de frenar compras de bonos del gobierno de los Estados Unidos más rápido de lo que pensaba. Iba a tener esa discusión el día de septiembre. Esto obviamente volteó a los mercados, giró a los mercados la semana pasada y los envió al sur, digamos. Esto básicamente puso bastante preocupación en lo que es muchos de los mercados capitales, ya que subiendo tasas, dejando que las tasas de interés se suban, obviamente esto pone presión sobre los mercados capitales. Gran parte de la reacción de Jerome Powell vino porque básicamente lo estaban acorralando a preguntas en frente del Congreso de los Estados Unidos, básicamente cuestionándolo muchísimo con el tema de la inflación, por qué estaba tan alta, por qué se ha mantenido tan alta. Y Jerome Powell básicamente en frente del Congreso de los Estados Unidos y de la televisión abierta del país entero tuvo que retirar la palabra transitoria porque uno de los congresistas le estaba diciendo muy correctamente que ya ha habido demasiada inflación, que esto no tiene, o sea, que transitoria no sería una buena palabra para describirlo, ya que y el señor Powell básicamente admitió esto y retiró la palabra en frente de todo el mundo diciendo que no era una palabra apropiada ya para describir la situación inflacionaria. Este es el titular que ven en relación a este tema de que básicamente Powell tuvo que retirar la palabra transitoria en televisión nacional. La razón por la cual hay tanta presión contra Powell es el hecho de que la inflación en los Estados Unidos sigue desatada. El índice de precios al consumidor de los Estados Unidos para el mes de octubre saltó 0.9% mes a mes. Anualizado, eso es 10,8% de inflación anualizada. Si comparamos la inflación del mes de octubre de este año al octubre pasado, la inflación de un octubre a otro es del 6,2%. Las perspectivas para noviembre son prácticamente iguales o peores. Se espera que haya un incremento mes a mes de 0.7%, el cual analizado sería 8,4%. Pero comparando este noviembre con los precios del noviembre pasado, se está proyectando que va a haber un incremento del 6,7% de un noviembre a otro. Este es el incremento anualizado entre puntos inflacionarios de un año a otro más alto que se ha habido en tiempos recientes en los Estados Unidos. Y para entender por qué esto es tan problemático, es porque la Fed, la meta del Fed, el target del Fed para la inflación a largo plazo es del 2%. Así que estamos mucho más de 3 veces por encima de la meta del Fed. Relacionado a esto, obviamente, y algo que no nos debería sorprender, que hemos habido hablando de esto bastante en esta publicación, es que los precios de las propiedades en los Estados Unidos continúan disparados. El titular que muestra CNBC en este artículo es que las ganancias los incrementos en los precios de las casas de los Estados Unidos han reducido, o sea, la velocidad de la ganancia se ha reducido. Aunque eso está técnicamente bien dicho o correcto, es una falsa representación, en verdad, o puede ser una falsa representación. ¿Por qué? Porque el incremento de un año a otro durante el mes de septiembre en los precios de las propiedades fueron del 19,5%. Y en el mes de agosto
fueron del 19,8%. Así que una reducción de 30 puntos base en un incremento anualizado del 20% prácticamente significa que las cosas siguen igual de mal, no han cambiado. Entonces decir que las ganancias de los precios en las casas se han reducido, pues suena un poquito optimista en realidad, porque si miras a los números no ha cambiado prácticamente nada. Si miras al índice de precios de casas de S&P Case-Shiller, las casas cuestan ahorita casi el 50% más de lo que costaban en su pico del 2006. Esto ha resultado, todo este temor inflacionario ha resultado en que muchísima presión en la Reserva Federal, y esto, como resultado de esta presión, necesitan elevar las tasas de interés para prevenir que la economía se sobrecaliente más. Esta perspectiva de que van a subir las tasas, a su vez, ha creado un rally en el dólar americano, que ahora se puede invertir a mejores tasas, que van a estar subiendo gracias a la Fed. Esto lo vamos a hablar un poco más detalle en la sección del oro. Pero un rally en el dólar básicamente le pone vientos de popa a todos los mercados, bien sea mercados capitales, equities, commodities, incluso Bitcoin. Así que, dado todo esto y dada la volatilidad finita que vamos a tener por las semanas que quedan del año, pues es probable que el mercado se quede volátil y un poco rocoso para lo que queda del 2021. Pasando a nuestro análisis de los precios del oro, vemos que la semana pasada el oro cerró su tercera semana consecutiva de pérdidas, cayendo 49 puntos base a $1,783 por onza. Han habido un par de titulares alrededor del oro. Básicamente dicen que el oro mejora un poco, ya que el apetito aumenta y el dólar se establece un poquito. Esto no está del todo correcto, en el sentido de que sí vemos que el oro va recuperado un poquito, pero no vemos que el dólar se ha estabilizado bajo ninguna manera. Sigue básicamente pintando hacia arriba, y vamos a entrar un poquito más en detalle en esto en breve. Pero básicamente lo que estamos viendo aquí es que, aunque el oro históricamente se ha visto como un buen hedge contra la inflación, vemos que de hecho ha estado atrapado en este canal descendiente desde agosto del 2020. Tiene más de un año en esta tendencia. Y hay varias razones para que oro esté, digamos, actuando de esta manera. La primera es que Bitcoin continúa quitándole, digamos, banda ancha mental en la mente de los inversionistas, al igual que le termina quitando market share al oro, ya que los inversionistas ven a Bitcoin como una protección inflacionaria mucho más emocionante, con digamos, una opción a que tenga bastante apreciación, ya que pudiera construir un nuevo sistema monetario global. Así que los inversionistas están viendo esa herramienta con un poco más de poder de apreciación, y obviamente les está quitando un poquito de atractivo y de emoción al oro. El otro tema es que mientras entramos a esta fase de desaceleración del estímulo económico, básicamente la Reserva Federal tratando como que de reinar o traerse hacia atrás un poquito de todo el estímulo que le entró a la economía para que no se sobrecaliente, está tratando como que de quitar el exceso. Cuando entramos en esa fase, la Reserva Federal busca dejar que las tasas de interés suban. Esto crea un mejor retorno real para el dólar americano, y esto crea más demanda por el dólar americano, lo cual ya vemos causa pues un rally bastante marcado, pronunciado en lo que es el dólar. Un rally en el dólar no solamente pone presión en el oro, sino que pone también presión en los commodities en general y en mercados capitales también. Esta tendencia es muy probable que continúe hasta que la Reserva Federal cambie o revierta o altere su curso de su actual programa de tapering. Pasando a nuestro análisis de DeFi, vemos que fue otra semana bastante salvaje en el mundo de DeFi, con una acción de precios bastante interesante y bastantes titulares interesantes también. A nivel de precios, Ethereum continúa siendo uno de los mejores performers en tiempos recientes, ya que, y bastante de esta emoción puede tener que ver con el hecho de que los microfuturos de Ethereum, como mencionamos al principio, empezaron a transar en la bolsa de valores, en el Chicago Mercantile Exchange, en el mercado de los Estados Unidos, el día de ayer. Obviamente aquí esto es bastante interesante por varias razones. La primera es que
los microfuturos de Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange se aprobaron meses antes de que se aprobara el primer ETF en base a futuros de Bitcoin. Esto puede ser lo que está dando pie a muchísima esta emoción alrededor de Ethereum, ya que muchos pueden estar esperando de que ya se aprobaron los futuros, ya se aprobaron los microfuturos. El próximo paso podría ser la aplicación de un ETF de Ethereum en base a futuros. Y la aprobación del mismo pues pudiera ser bastante positiva, como vimos para Bitcoin. Por separado, vimos la semana pasada que hubo un hack de 120 millones de dólares, el hack más grande en la historia de DeFi, el cual se reportó en un protocolo que se llama Badger DAO. Este es el titular que tienen haciendo referencia a esa noticia. Como mencionamos, por lo que se ha compartido en la media, se estima que explotación o digamos hack a los usuarios de este protocolo sea el más grande en la historia de DeFi. Y el incidente envió, digamos, los precios de la moneda de Badger Token cayéndose 20%, 21% tan pronto salió el anuncio. Por último, queríamos cerrar con una muy interesante gráfica para ilustrar un punto que hemos estado aquí hablando recientemente en nuestras últimas ediciones. Y lo que se me viene a la mente cuando miro esta gráfica, y vamos a poner aquí la comparación que estamos buscando para que ustedes vean a lo que nos referimos. Comp AVE Uniswap. Si vemos acá y nos llevamos esta gráfica hasta marzo, queda en evidencia. Ya va, disculpa. Vámonos a la semanal. Y si nos llevamos esta gráfica a marzo, pues básicamente queda bastante evidenciado que lo mucho que Ethereum ha outperformed o relativamente tenido muchísimo mejor performance que todo lo que son los tokens de nivel de protocolo. Básicamente lo que hemos venido diciendo en los últimos meses es que el más reciente rally de precios ha favorecido a los activos que básicamente están asociados a la primera capa de un protocolo. Bitcoin con la red de Bitcoin, Ethereum con la red de Ethereum, Solana con la red de Solana. Los tokens que están asociados con proyectos que están construidos sobre estos protocolos no han tenido la misma fortuna. Como podemos ver, aquí estamos viendo Compound, Aave y Uniswap, que son tres de los caballos de DeFi. Pero si vemos cuando los comparamos a Ethereum, vemos que han caído muchísimo, o no es que no han caído, han tenido un performance muchísimo inferior al de Ethereum. En nuestra opinión, lo que esto nos refleja es que los inversionistas están comenzando a entender que la mayoría de los tokens de estos proyectos solamente mantienen un valor temporal, ya que la oferta de estos tokens se infla y se dispara cuando los proyectos continúan imprimiendo tokens y tokens y tokens para pagar miles de cosas. Y estos tokens, por ende, pierden el valor. Una vez que se imprimen y se infla, digamos, la base monetaria de estos tokens, y pierden, digamos, el valor mientras más se imprimen, y la emoción de estos proyectos pasa de un proyecto al otro, pues los inversionistas se dan cuenta que el valor que mantienen estas monedas es bastante temporal. En otras palabras, están utilizando estos tokens del protocolo para recibir o minar los incentivos del protocolo, que el protocolo artificialmente le está pagando al usuario para que llegue y se quede. Los usuarios están básicamente agarrando estos incentivos, inmediatamente vendiéndolos y comprando Bitcoin o Ethereum y manteniendo esos activos. Esta tendencia es muy probable que continúe mientras los mercados continúan aprendiendo. Y pasando a nuestro análisis de dificultad minera de Bitcoin, el próximo ajuste de dificultad está pautado para dentro de 4 días. Debería traernos la dificultad arriba 2,95% a 22,99 terahashes, bastante cercano a ese máximo histórico de 25 terahashes. Puede ser que este sea el primer ajuste positivo luego del primer ajuste negativo que hubo en muchísimo tiempo, que fue la época pasada. Un poquito temprano todavía para decir si va a ser hacia el alza o hacia la baja, pero todo apunta a que la dificultad y la capacidad de proteger la red va a seguir creciendo de una manera bastante saludable para la red de Bitcoin.
Mirando al mempool, vemos que no ha habido muchos cambios por aquí. Los tiempos y costos de transacción en la red de Bitcoin se mantienen bastante óptimos al momento. Y por último, como siempre, cerramos con qué podemos esperar para la semana que viene. La Reserva Federal empezó su proceso de frenar su compra de bonos soberanos de Estados Unidos durante su reunión que mantuvo el 14 de noviembre. Y desde que se anunció este proceso o esta decisión, los mercados han estado en un trayecto pues bastante turbulento. Los inversionistas están tratando de balancear el hecho de que la Reserva Federal necesita aumentar las tasas de interés para que la economía no se sobrecaliente, con el hecho de que la Reserva Federal no puede subir y dejar las tasas altas por mucho tiempo. La razón por la cual no puede subir las tasas y elevarlas por mucho tiempo es porque severamente impacta a la economía americana, dejar que las tasas suban. Todas las hipotecas de todos los americanos, todos los pagos de esas hipotecas suben cuando suben las tasas de interés. Al igual que el costo de deuda o el costo de básicamente obtener créditos de cualquier empresa en los Estados Unidos. La Reserva Federal está básicamente acorralada. Por un lado lo tienen acorralado los mercados y por el otro lado lo tiene acorralada la inflación. Si sube las tasas, arregla la inflación, pero se caen los mercados. Si mantiene las tasas de interés como están, los mercados suben, pero la inflación se puede sobrecalentar. Así que es un balance bastante delicado. Es muy probable que la Reserva Federal necesite ver un poco más de dolor o sangre en los mercados antes de que haga cualquier decisión de alterar su curso o de cambiar cualquiera de sus planes. Si la inflación continúa como va, puede que se acorrale al Fed, acorralar a la Fed y a obligarlo a que acelere su programa de tener compras. Esto aceleraría muchísimo lo que son las tasas de interés y se traería abajo los mercados, muy probable. Y ese es un precio que la Reserva Federal puede estar dispuesto a pagar si significa que puede domar a la inflación. Así que bueno, como siempre, pues eso básicamente, como siempre resumimos la data económica que podemos esperar para la semana. De hecho, esta semana es muy cortica porque todo el foco va a estar en el día viernes, ya que sale la lectura de inflación en los Estados Unidos para el mes de noviembre a las 8:30 de la mañana y a las 2 de la tarde sale el presupuesto de gobierno de los Estados Unidos. Y ahí los inversionistas van a estar mirando de qué tamaño va a ser el déficit, porque de que va a ser un déficit, va a ser un déficit. Y bueno, una semana cargada, los mantendremos al tanto en nuestras redes sociales y aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Si tienen alguna pregunta o comentarios acerca del contenido que cubrimos o quieren que cubramos algo la semana que viene, por favor déjenlo en nuestra sección de comentarios. Si aprendieron algo hoy, si disfrutaron el show, los invito a que le den like abajo, se suscriban a nuestro canal y lo compartan con sus amigos. Y si todavía no tienen una cuenta en Ledn, los invito a que revisen ledn.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta el 9,5% en sus USDC y hasta el 6,25% en su primera mitad de Bitcoin. También tenemos las mejores tasas en créditos respaldados por Bitcoin. Si necesitas liquidez pero no quieres vender tus sats. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene y los quiero mucho.